Efectivamente, buenas tardes a todos. Soy María Gutiérrez, la vicepresidenta del Ateneo de Jerez. Les doy la más cálida bienvenida, porque además yo quiero tenerlos a todos juntitos, porque desde aquí se nos ve muy dispersos y bueno, vamos a tener una charla coloquio. Y en las charlas coloquio obviamente se necesita calidez y cercanía. No podemos estar a 2 kilómetros para hacer una pregunta a voz en grito. Y esta tarde tenemos con nosotros a Carmen García Mateo, que es psicóloga y psicoanalista, que viene de buenas tierras, de Salamanca, aunque ya está afincada también en Jerez. Es licenciada en psicología por la Universidad de Salamanca y es perteneciente desde el 2001 hasta hoy a la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero de Madrid. Colabora con Radio Universidad de Salamanca y con la cadena SER desde el 2001 hasta el 2014, donde pasa a formar parte del grupo de colaboradores de la cadena SER en Jerez. De hecho, Carmen tiene su colaboración los lunes a la 1 de la tarde en la cadena SER Jerez y la podéis oír hablar de toda suerte de temas. Yo voy a contar un poquito de Carmen, de lo que vamos a hablar hoy y de lo que va a hacer en un futuro, ¿vale? Además de ser psicóloga y psicoanalista, obviamente a mí me interesa, o lo que creo que es lo más interesante destacar en ella, es que es una profesional independiente. Esta señora tiene su consulta en Salamanca y en Jerez de la Frontera. Y entonces atiende a una diversidad tremenda de problemas, tales como intervención individual y problemas de alcoholismo, tabaquismo, juego, otras adicciones, angustia, depresión, histeria, fobia, afecciones psicosomáticas, mediación familiar, problemas familiares, tratamientos de niños, tratamientos del fracaso escolar, elaboración de informes y valoraciones psicológicas, atención y asesoramiento a los profesionales, médicos, profesores, psicólogos, abogados, etc. Y asesoramiento a empresas a través de la formación, selección y dinámica de grupo y otros cursos específicos que le piden. Dentro de su área de conocimiento, fundamentalmente destaca su formación como psicoanalista en el Grupo Cero y además, aunque no puede dejar su formación psicológica, la que le prima es la psicoanalítica. También ha sido docente en el máster de psicoanálisis de la Universidad de Salamanca y ha hecho, bueno, pues prácticamente creo que ha hecho de todo, porque a esta chica no le falta hacer nada. De hecho, cuando termine con nosotros, porque hoy vamos a hablar de los sueños, y cuando termine con nosotros os diré que está ahora organizando un encuentro psicoanalítico intensivo para aprender a gestionar la ansiedad y el estrés. Y será el 21 de abril, sábado. Quien esté interesado le puede preguntar a ella cuando termine sobre el programa, o aquí hay un poco de información sobre ese día tan intenso que va a estar trabajando. Y sin más, hoy pasamos a soñar, soñamos todos. ¿Y qué nos dice nuestro sueño? Obviamente, decir la palabra sueño, psicoanálisis, nos viene a la cabeza todo Freud. Y después de eso, pues primero fue Freud, y como Carmen lo conoce mucho más que yo, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí. Lo primero, agradecerles que estén aquí y lo segundo, ya lo apuntó María, a mí me gustaría que fuera una charla coloquio, es decir, que la hagamos por parte de ambas partes, yo y ustedes. Quiere decir que me pueden interrumpir en cualquier momento, yo lo agradezco, y que si tienen algún interés en conocer algo al hilo de lo que voy comentando o al margen de lo que voy comentando y que les pueda interesar, no tengan ningún problema en interrumpirme, que yo encantada. Vale, soñar soñamos todos.
ese era el título de la charla y luego llevaba una pregunta: ¿cuál es el sentido de los sueños? ¿No? La perspectiva con la que vamos a trabajar los sueños, por supuesto, va a ser una perspectiva psicoanalítica, ¿no? ¿Por qué Freud elige los sueños? Porque Freud, en su libro La interpretación de los sueños, lo que hace es plantear toda la estructura del aparato psíquico, ¿no? Entonces Freud se plantea que va a elegir los sueños porque él había trabajado con toda una serie de patologías y entonces él dijo: si yo elijo pacientes que tengan una determinada patología para estructurar el aparato psíquico, me van a decir que ese aparato psíquico solo es un aparato psíquico de esa patología y de esos pacientes. Entonces voy a elegir un producto que a todos nos pase, que es los sueños. Y a partir de ese producto voy a ver cómo funciona el psiquismo, cómo funciona el psiquismo humano de todos, absolutamente de todos, ¿no? Entonces ese es el leitmotiv de por qué él empieza a trabajar con los sueños. Y se da cuenta que cuando él les pide a sus pacientes que le cuenten un sueño, no se trata tanto, porque de sueños ya había habido antes, incluso en la antigüedad, había onirocríticos que lo que hacían era los sueños los tenían en cuenta casi de modo premonitorio, ¿no? Entonces de los sueños ya sabía, de hecho él cuando se plantea los sueños, él es un gran estudiante de todo lo que sobre los sueños se había planteado hasta ese momento, ¿no? Entonces, él lo que dice, a ver, no voy a tratar de descifrar, de hacer un desciframiento de los sueños, sino de lo que voy a tratar es de interpretar. Y para interpretar, no se puede interpretar de cualquier manera, ni se va a decir, no se puede interpretar de cualquier manera, ni lo puede hacer cualquier persona. Es decir, tiene que haber unas condiciones para la interpretación, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué va a ser la interpretación? La interpretación de los sueños va a ser algo que no lo sabe ni previamente el paciente, que expone su sueño, ni lo sabe previamente tampoco el psicoanalista. Va a ser algo que va a surgir en el momento de la interpretación, ¿vale? Entonces nos podemos preguntar, ¿y qué es entonces interpretar un sueño? Bueno, pues el paciente lo que hace es contar el sueño. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente cuenta el sueño, ya han intervenido un montón de mecanismos psíquicos, como son la propia censura, la propia represión, la propia representatividad, la puesta en escena. Si nosotros pensamos en sueños, a veces esos sueños no tienen ninguna cohesión. ¿Por qué no tienen ninguna cohesión? ¿Por qué nos parecen tan faltos de sentido? Pues porque para que hayan podido ser tolerados por nuestra conciencia y para que hayan podido ser recordados, tienen que haber podido pasar por todos esos mecanismos. Y muchas veces, me preguntaba María antes, yo no recuerdo los sueños. Cuando no se recuerdan los sueños es porque hay mucha represión. La conciencia no tolera lo soñado y por eso no recuerdo los sueños. Pero soñamos todos y soñamos todas las noches. Es más, incluso el sueño, cuando el paciente lo cuenta, lo que nos está contando el sueño es un contenido manifiesto. Es decir, es lo que la conciencia permite, lo que la censura permite, lo que la represión permite. ¿Dónde empieza el verdadero trabajo de interpretación del sueño? Cuando después de que el paciente, porque la palabra, es decir, nosotros soñamos la mayor parte de las veces en imágenes, pero luego para contarlos necesitamos esas imágenes traducirlas en palabras. Entonces, ya al traducirlas en palabras ya ha habido una modificación. Entonces, la primera parte sería el contenido, digamos, manifiesto del sueño, es decir, lo que el paciente cuenta. Pero una vez el paciente te ha contado ese sueño, tú le preguntas, le dices, vale, y ahora empieza una parte de la técnica psicoanalítica. Y dices, vale, ahora usted asocie libremente lo primero que se le ocurra de ese sueño que ha tenido. ¿Vale? Entonces, la asociación libre es una parte de la técnica psicoanalítica y es una parte compleja. ¿Por qué compleja? Porque no estamos habituados a hablar asociando libremente. Nosotros cuando hablamos tenemos toda una serie de convenciones sociales a la hora de hablar. Es decir,
hay determinadas cosas que no diríamos, hay determinadas cosas que están mediatizadas incluso por nuestro lenguaje corporal, es decir, cuando yo hablo con alguien y su respuesta de lenguaje no verbal me provoca rechazo a lo que estoy diciendo, dejo de hablar, no hablo libremente. Entonces, imaginaros lo que empieza planteando Freud, un espacio que va a ser el espacio de una consulta psicoanalítica donde al paciente le vas a dar la libertad para que asocie lo que quiera, sin censura, incluso, porque esto luego, digo, empieza con los sueños, pero el discurso en la consulta a un psicoanalista es lo mismo. El paciente cuando llega, tu planteamiento es, este es un espacio donde a mí me interesa mucho más que usted, si está hablando conmigo tranquilamente de algo y de repente se le pasa una idea, me diga esa idea que se le ha pasado, aunque le parezca que no tiene nada que ver con el discurso que me está contando, porque eso realmente el material iba a ser el contenido latente realmente. Ven que les hablé al principio de contenido manifiesto, que sería el relato del sueño, que va a ser después también el relato del paciente, y luego está el contenido latente, que va a ser lo que el paciente asocia. Ven que les dije al principio que esto es un descubrimiento para el psicoanalista y para el paciente, porque el paciente nunca sabe con qué va a asociar ese sueño y tampoco nunca sabe cómo va a relatar ese sueño. El paciente llega a la consulta, te va a contar ese sueño, pero cuando te lo está contando, ese es un momento único también para el paciente que te está contando el sueño. Entonces, por eso decía yo antes que la interpretación es algo que se produce en esa sesión, que se produce en ese momento. Por eso lo diferencié desde el punto de vista psicoanalítico de interpretación a descifrar, porque hay muchos libros y muchos textos que tratan los sueños no desde una perspectiva psicoanalítica, sino desde una perspectiva de descifrar. Es decir, si sueño con vaca significa que tal, que cual, vale. Puede ser cierto, pero depende para cada paciente y para cada momento, porque un paciente soñar con una vaca, al menos desde el punto de vista psicoanalítico, soñar con una vaca depende con qué asocie esa vaca. Entonces, incluso un mismo paciente que sueña 2 noches, 3, 10 con una vaca, depende del relato que me haga del sueño y la asociación que me haga del sueño, la vaca ya ha perdido el significado, salvo que me lo dé él en su propia asociación. Entonces, decía antes que Freud decía que no todo el mundo puede interpretar y no en todo contexto se puede interpretar. Y ahí es donde digo yo que él estaba produciendo tanto el marco teórico como el marco práctico de lo que va a ser después en la intervención o incluso el propio psicoanálisis, ¿no? Hay quien dice que con que Freud hubiera escrito solo la interpretación de los sueños, el psicoanálisis ya hubiera existido. Después escribió muchísimo más, ¿no? Él también plantea a raíz de esto del sueño 2 realidades. Una realidad material, que sería la del sueño contado, y una realidad psíquica, que sería toda esa asociación que cada uno hacemos con respecto al sueño. Es decir, ¿cómo interviene, por ejemplo, esto en el tratamiento, ¿no? Cuando uno está contando algo que le pasa de su vida, es su realidad psíquica. Es decir, la realidad material sería donde ocurre, etcétera, etcétera, pero luego cuando está hablando de cómo lo vivió, de cómo lo sintió, esto igual se entiende mejor si 2 o 3 personas hemos estado en un mismo suceso, cuando lo vamos a contar, lo contamos de manera distinta, y a veces el relato de una de las personas o de todas las que estemos nos puede sorprender por la diferencia, y a veces incluso decimos, parece que no hemos estado en el mismo sitio, por el modo de contarlo, ¿vale? Esto nos pasa en cualquier situación, por eso que nosotros, desde el punto de vista psicoanalítico, siempre decimos que la objetividad como tal no existe, porque nosotros somos los propios intermediarios de que esa objetividad no exista. Todo está tocado por nuestra subjetividad. Les pongo un ejemplo, incluso también se plantea los órganos de percepción como engañosos, es decir, para nosotros solo existe aquello que percibimos. Les pongo un ejemplo, imaginen, supongo que les habrá pasado en ocasiones, están habituados a ir a un mismo sitio, de repente hacen un cambio que puede ser del mobiliario, de poner una planta, de cambiar algo de sitio,
Y pasado un tiempo es cuando nosotros percibimos que hay ese cambio. Hasta que no lo hemos percibido, incluso podemos decir, oye, has puesto esa planta nueva, y la persona te puede decir, pues lleva ahí 3 meses puesta. Entonces, para nosotros, hasta que no tenemos esa percepción, ese objeto no ha existido para nosotros, aunque estuviera ahí, no existió. Por eso, esto nos abre un nuevo campo a que los órganos de percepción son engañosos para nosotros. Es decir, porque incluso lo que percibimos está sesgado por lo que queremos percibir. Vemos realmente lo que queremos ver y no vemos lo que no queremos ver. Igual estoy hablando con el órgano perceptual de la vista, pero llevarlo al tema de los sentimientos, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen una aparente incapacidad para sentir y otras personas que tienen una hipersensibilidad. Eso también tiene que ver con nuestra modalidad a la hora de sentir. Respondiendo a la pregunta que planteaba la conferencia, ¿qué sentido tienen los sueños? Pues otra de las cuestiones que va a plantear Freud es que los sueños siempre tienen un sentido, al igual que los síntomas. Siempre responden a un sentido, no aparecen porque ni más. Entonces, él va a plantear que los sueños, el primer paso que da es que es como una realización de deseos. Y plantea que es como una realización de deseos y plantea ese cómo, porque pone el ejemplo del sueño de una niña, ¿no? Una niña que le habían prohibido porque había tenido una especie de gastroenteritis que comiera golosinas. Entonces, a la noche siguiente se pasa toda la noche en el sueño comiendo golosinas. Y él dice, hay 2 razones. Es como una realización de deseos, es decir, la niña quería comer golosinas y no podía, entonces en el sueño realiza ese deseo. Dice, pero es como, porque no es lo mismo que comer golosinas. Es decir, matiza nuevamente la realidad material o diferencia nuevamente la realidad material de la realidad psíquica. Y además hay otra cosa en el sueño, se salta la prohibición. Es decir, ella tenía la prohibición de comer golosinas, pero en el sueño también se salta la prohibición de comer golosinas, ¿no? Entonces los sueños tienen esa capacidad. También los sueños están íntimamente relacionados con la fantasía, por lo tanto también están íntimamente relacionados con una necesidad del ser humano que tiene desde pequeño, que es la necesidad de jugar. Es decir, el niño para el desarrollo de su fantasía necesita el juego. Cuando es adulto necesita igualmente el desarrollo de esa fantasía, pero el juego no está igualmente aceptado. Es decir, tú a un niño no le limitas el juego. En un adulto sí. Hay un proceso que en parte es en el sueño, porque le permite libremente esa fantasía, libremente teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, ¿no? Que Freud también va a plantear como los trabajadores del sueño, porque les he dicho antes, o el trabajo del sueño, que de lo que realmente se cuenta, lo que realmente es el sueño, hay siempre una distancia en la que va a estar el proceso inconsciente. Es decir, cuando hablaba de censura, cuando hablaba de represión, es porque la conciencia, el inconsciente y la conciencia nunca van a coincidir. Nosotros, a través de la conciencia, vamos a tener pequeños accesos a lo que ocurre en el inconsciente, pero nunca se va a llegar totalmente al inconsciente. Entonces, en ese intermedio, en el sueño, es donde operan los trabajadores. Y los trabajadores del sueño serían la condensación, el desplazamiento, es decir, muchas veces en el sueño aparecen, cuando lo cuentan, aparecen imágenes o frases condensadas o desplazadas del lugar. Es como si una especie de disfraz, como si la conciencia me permitiría decir ese deseo que yo tengo a través del sueño, pero solo me lo permitiera a través de un disfraz. De hecho, también hay metonimias, hay metáforas, tanto de imágenes como de palabras. Por eso que el verdadero trabajo de interpretación del psicoanalista es cuando le dice al paciente que asocie, porque en ese asocie es realmente donde puede romper un poco o puede acceder a ese desplazamiento. Quiero con esto decir que sueños que nos pueden parecer lo más, no sé, incluso simpáticos o los más normalitos del mundo, cuando empieza a asociar el paciente te das cuenta que están relacionados con cosas que están muy lejos de lo que aparentemente el sueño
el sueño nos estaba mostrando, ¿no? Entonces tiene esa complejidad. Y igual no sé, se pueden preguntar, vale, entonces un psicoanalista, ¿cómo puede hacer una interpretación? O incluso, ¿qué es una interpretación? Porque una interpretación puede ser una frase que en un momento tú dices con respecto a esa asociación, puede ser un gesto, puede ser un silencio o incluso puede ser una tos. Y como yo decía antes, una interpretación no es algo que previamente sabe el psicoanalista ni para lo que está preparado. Y entonces, la super pregunta, entonces un psicoanalista, ¿en función de qué hace esa interpretación? Bueno, pues como un psicoanalista tiene también en juego sus propios procesos inconscientes, uno de los requisitos para ser psicoanalista es que el psicoanalista se psicoanalice. Entonces, el psicoanalista también está en posición de paciente. Eso por un lado, aparte de su formación como psicoanalista, su supervisión y todo lo demás. Entonces, cuando lo que pone en juego es un juego de inconscientes, pero un juego de inconscientes entre el profesional y el paciente. Para que el psicoanalista también ejerza como tal, tiene que haber sabido qué es lo que es estar en posición de paciente. Si no, es muy difícil incluso que pueda hacer una interpretación. Y luego es algo, hay otro concepto que seguramente habrán oído, que es el concepto de transferencia. Es decir, la transferencia son esa relación o esos procesos inconscientes que se producen entre un paciente y un psicoanalista que permiten la relación, pero que siempre le ponen al psicoanalista en una posición que le coloca al paciente. Es decir, a veces es una relación de amor, otras veces es una relación de odio, otras veces es una relación parental, es decir, te pongo en la posición de mi madre, te pongo en la posición de mi padre, y esto puede ir variando a través del tratamiento, pero si no se configura esa transferencia, que esa transferencia es entre paciente y psicoanalista, pero esa transferencia también es necesaria que se produzca, por ejemplo, en otras intervenciones como en la médica. Es decir, si tú no tienes una relación de cierta confianza, no le atribuyes al profesional una cierta confianza, es muy difícil incluso que tú hagas lo que él te dice, ¿no? Yo, el otro día, no sé cómo conversando, creo que fue en la radio concretamente, ¿no? Me preguntaban, ¿no? Yo si fuera a la charla coloquio, no esta, otra que va a haber sobre psicoanálisis, te preguntaría si tú volverías a elegir el psicoanálisis, ¿no? Si volvieras a nacer, si volverías a elegir el psicoanálisis. Y yo le dije sí, y me dijo, ¿y por qué? Y le digo, pues porque creo en lo que ofrece y creo en lo que hago. Digo, y esa posición la percibe el paciente. Porque el paciente, no es que tú seas ejemplo de nada, pero es muy difícil en este trabajo que tú al paciente le des una indicación si tú no eres capaz de hacerla. A usted le viene bien que salga, que se relacione, pero ellos saben, porque les aseguro que los pacientes saben de tu vida, aunque tú no digas nada. Entonces, pero tú no sales de casa, no haces nada, que solo te refieres. Entonces dice, bueno, me está usted comentando, no te lo van a decir, porque es un discurso de inconscientes, por decirlo de alguna manera, pero saben que tú no, a usted le vendría bien que se apunte a pintura, que se apunte a no sé qué, y saben que tú no haces absolutamente nada. Insisto, no es porque te tomen como ejemplo, sino porque también en tu forma de hacer, yo siempre digo que ser psicoanalista es un modo de vida, no solo es una profesión, porque estás implicado personalmente. Cuando tú trabajas con pacientes, estás implicado de alguna manera, porque por eso también tienes que psicoanalizarte, porque el primero que te estás oponiendo a esa implicación eres tú, ¿no? Entonces tiene que ser algo que fluya muchísimo más. Cuando hablábamos de los sueños, que soñamos todos, también tenemos que tener en cuenta que el sueño es ese proceso psíquico que necesitamos también de un modo importante y necesario. Es decir, las mayores torturas son la privación de sueño, y no es solo porque el organismo necesite eso fisiológicamente, sino porque también necesita soñar a estos niveles que estamos planteando,
por lo que decía yo antes de la relación con la fantasía y la relación con el juego. Entonces quiero que vean que el psiquismo es una máquina que no deja de funcionar nunca. No podemos dejar de estar en funcionamiento. Por la noche sigue funcionando. Permanentemente sigue funcionando. No es algo que podamos parar, pero sí que podemos hacer que funcione de una determinada manera o que funcione de otra. Porque igual les llama la atención, ¿no? Cuando he dicho yo, del inconsciente a la conciencia no se puede llegar nunca, ¿no? Entonces, claro, uno se podría preguntar, ya, pero bueno, y si hay procesos inconscientes y no sé de esos procesos inconscientes, pero que están comandando mi vida, ¿cómo los puedo transformar? Pues evidentemente ese es un trabajo del psicoanálisis. Del inconsciente se sabe por efectos. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes en un momento determinado se dan cuenta que si sin querer, porque el inconsciente es sin querer, precisamente por eso es inconsciente, están repitiendo determinadas cosas. Por ejemplo, la elección de pareja. Qué curioso que yo, siempre que elijo a un hombre, por ejemplo, lo elijo estas determinadas características. O elijo y termina la relación mal porque es de estas determinadas características, pero siempre termino eligiendo eso. Vale, ¿cuál es la razón para acudir a un psicoanalista? Enterarme de con qué de mi vida tiene que ver que yo haga esa elección y no puedo hacer otras. ¿Por qué no lo puedo hacer yo solo? Porque ya lo he intentado y sigo repitiendo. Entonces, esa sería un poco la idea de los efectos son que siempre elijo la misma pareja. Entonces quiero ver con qué tiene que ver, y eso sería igual que el sueño. Yo empiezo a hablar y tengo un determinado discurso, y en ese discurso en el que aparentemente yo voy a controlar el discurso, cuando yo asocio libremente sobre eso, ahí es donde me doy cuenta de por qué hago o con qué tiene que ver que yo haga esas elecciones u otras. Decía que Freud, cuando averigua cuál es el sentido de los sueños y dice que es como una realización de deseos, dice que es sexual, infantil y reprimida. Sexual, no sé si alguno de los asistentes tuvo oportunidad de escucharme en una charla que estuvimos dando sobre sexualidad, si no apunto. Cuando él habla de sexual, que es una de las críticas que se le ha hecho mucho al psicoanálisis, no habla de sexual en el sentido de genitalidad o en el sentido de relación sexual, habla en el sentido de sexualidad, que es un concepto muchísimo más amplio que tiene que ver con el goce y tiene que ver con la palabra. Lo dice infantil porque nuestra primera sexualidad siempre es infantil. Es otra de las cuestiones que le achacan. Es decir, porque nuestra primera relación amorosa y de goce es infantil, es con nuestras figuras afectivas, especialmente con nuestra madre o con la persona que se haga cargo de eso. Y porque a partir de esa primera experiencia de satisfacción con nuestra madre, todas las demás van a intentar repetir esa primera experiencia de satisfacción que no vamos a encontrar nunca porque es irrepetible, pero que a su vez va a ser el motor de toda nuestra vida. Les pongo un ejemplo que se va a entender. Cuando yo deseo mucho hacer una cosa y trabajo para ella y la consigo, ahí, en ese momento, pierdo esa satisfacción. Ahí es una satisfacción como tengo el deseo mientras estoy trabajando para ella, pero cuando ya la he obtenido necesito otro motor. Permanentemente. Ese es el motor que él habla del aparato psíquico y que él lo plantea como siempre insatisfecho, como un deseo siempre insatisfecho, porque lo que se va a generar en nosotros van a ser una serie de huellas mnémicas, de huellas de recuerdo, que vamos a tender a seguirlas buscando en esas primeras experiencias infantiles de satisfacción, pero que nunca las vamos a encontrar del todo. Vamos a encontrar sustitutivos. De hecho, volviendo a la elección de pareja, nuestras elecciones de pareja van a tener mucho que ver con nuestros primeros años y con nuestros progenitores o las personas que nos han cuidado. No para elegir necesariamente a una persona igual, puede ser para elegir a una persona diferente, pero el punto de partida son esas primeras personas que nos han cuidado. Es decir, puedo elegir una persona
Pues una mujer elegir una persona muy parecida a mi padre, pero puede elegir también una persona totalmente diferente, pero el punto de referencia es mi padre o mi madre. Quiero decir, y siempre, siempre, siempre hay un punto en el que tiene similitud. Aunque sea incluso un punto en el que yo no haya... Hay veces que hay gente que te lo dice. Yo es que he elegido mi pareja esclavada en esto a mi padre, pero hay otras cosas que son muchísimo más sutiles que no nos hemos percatado de ello en absoluto. Yo no sé, me pueden interrumpir, ¿eh? Yo puedo seguir hablando. Esta audiencia está muy tranquila, pero yo soy la primera, porque a mí me ha dicho que yo soy una reprimida. De eso nada. De eso nada, Carmen. A mí tú me aclaras eso de que yo soy una reprimida. A ver, ¿no hay problema? No. He dicho que, a ver, el sueño produce satisfacción, produce goce, y el sueño, para que uno lo pueda recordar, tiene que haber una cierta tolerancia en la conciencia de ese recuerdo. Entonces, cuando no hay esa tolerancia en la conciencia de ese recuerdo, se reprime, pero se reprime el sueño. Pero el sueño se puede reprimir no porque sea necesariamente un sueño malo. Se puede reprimir también porque sea un sueño bueno y porque no tolere gozar con ese sueño después de haberlo soñado. Porque hay dos goces. El goce de haberlo soñado ya lo tengo. Entonces ahí te liberas de la represión. El goce de haberlo soñado ya te lo llevas. Pero el segundo goce, que es el de contarlo, es el que a veces no es tolerado por nosotros y es reprimido. Porque claro, reprimido, hablar de ser un reprimido o ser una reprimida no es exactamente el mismo concepto que trabajamos nosotros en psicoanálisis, porque la represión en psicoanálisis es un mecanismo que todos lo tenemos, porque ninguno puede acceder al inconsciente, porque opera una represión, porque si realmente tuviéramos acceso al inconsciente sería intolerable. Las cosas que nosotros veríamos de nosotros mismos en el inconsciente serían intolerables para nosotros mismos y para los demás. Por eso la represión es un mecanismo necesario. O sea que cuando dice uno lo de ser reprimido, pues lógicamente uno tiene que reprimir para poder vivir saludablemente. De hecho, alguna de las patologías es precisamente porque no reprimen lo que tendría que reprimir. Les pongo un ejemplo, que igual también coloquialmente a veces se suele decir: yo es que soy una persona sincera y digo lo primero que me viene. Hombre, yo diría que una persona agresiva, porque claro, si todos dijéramos lo primero que nos viene a la cabeza, realmente vamos agrediendo, ¿no? Entonces, igual ahí sí que es necesario que opere más un mecanismo de represión en su manera de hablar. Ahí no está operando y está siendo nefasto que no opere. No es que sea reprimido a la hora de relacionar, no es que sea reprimido, porque luego la palabra represión se ha asociado a ser reprimido sexualmente. La libertad, o sea, quiere decir, incluso en el concepto sexual hay determinados momentos donde conviene ser reprimido y otros donde no conviene serlo. Y eso es lo normal. Lo que no sería normal es ser un desinhibido permanentemente. Los convencionalismos sociales, las leyes, nos normalizan mucho más de lo que creemos. De hecho, Freud dice, el primer hombre que lanzó una injuria en lugar de una flecha entró en la civilización. Es decir, cuando el hombre, a lo largo de la evolución del ser humano, cuando se enfadaba con otro, en vez de matarle, con una lanza, con una flecha, le insultaba, ambos vivían. Pero cuando le mataban, probablemente uno moría y el otro terminaba herido. Quiere decir que ese proceso de elaboración es un proceso de supervivencia para la propia especie también. O sea, que imaginaros qué importancia tuvo el lenguaje a ese nivel. Aquí, ya que estamos en Cádiz, hablaré de la ironía, que permite mucho eso, ¿no? La ironía permite decir cosas súper agresivas, pero a través del humor. Y entonces ya es totalmente otra cuestión. Lo transforma en otra cosa. Se pueden decir cosas súper dramáticas de uno mismo o de otras personas, pero a través del humor permite que ese dramatismo o que esa agresividad se convierta en risa. O sea, que fijaros el nivel de elaboración. Sí, ¿verdad? ¿Se puede controlar una realidad a través de controlar el sueño?
Elaboren más la pregunta. ¿Controlar una realidad en qué sentido? Yo he oído por ahí Sí, por favor. que tú puedes soñar lo que quieres que ocurra. Entonces, digamos que es a través del sueño que tú puedes controlar una realidad, una actitud, algo. Sería más bien al revés. Cuando tú lo sueñas, es que porque previamente ya lo has trabajado. Pensé que me lo decía en el sentido premonitorio, porque sí tienen algo de premonitorios los sueños, pero los sueños tienen algo de premonitorio en el sentido que hablaba yo antes. Tengamos en cuenta que nosotros cuando hablamos con cualquier persona, cuando percibimos en general, está percibiendo nuestra conciencia, pero también está percibiendo nuestro inconsciente un montón de cosas de las que no nos estamos dando cuenta. Vale, cuando vamos luego a la noche, eso se elabora en el sueño. Entonces al día siguiente sí que puedo recordar el sueño. ¿Es mágico? No. Es que eso que yo he ido percibiendo lo he elaborado en el sueño y digo, pues que me iba a encontrar con no sé quién y me encontré con él, que te dice a veces la gente. Sí, claro, pero porque tú hayas tenido toda una serie de informaciones que pueden ser, porque muchas de las veces el material del que arranca el sueño son cosas que te han pasado los días antes, cosas que recuerdas. Entonces es por eso, es por esa comunicación inconsciente. Tenemos muchos más datos y mucha más información inconsciente de la que creemos. Efectivamente, en el sueño se puede producir eso. Sí que es cierto que tú puedes soñar algo que realmente te haga pensar. Es decir, tú puedes soñar algo que realmente te haga pensar hasta tal punto, cuando te despiertas los sueños, te haga pensar hasta tal punto que tú luego transformes tu realidad. Pero, o puedes haber transformado tu realidad y luego aparecer en sueño. Pero el sueño en sí mismo, si tú después no haces nada con eso, por per se no te va a transformar. Yo he partido de la premisa de que todos soñamos, pero ¿hay algo patológico en los sueños? Y si hay algo patológico, ¿dónde está el contenido? En la asociación que hace uno con el psicoanalista del sueño, en la interpretación que hace el psicoanalista, o no hay sueños patológicos, sino simplemente son manifestaciones que con la interpretación pues uno averigua determinados problemas, determinadas circunstancias de todas las personas. Si todos soñamos, todos tenemos contenidos inconscientes que manifiestan cosas que nos preocupan o que de alguna manera nuestra mente no va bien. Están los sueños de angustia. Freud habla de los sueños de angustia, referidos a los patológicos, pero cuando habla de los sueños de angustia, Freud dice que tiene que ver más con la angustia que con los sueños, con lo cual la respuesta a los sueños no son patológicos. A ver, porque es cierto que hablé del síntoma y hablé del sueño, y ambos dos tienen un sentido, pero es un sentido distinto. Es decir, ambos dos son para resolver algo, o sea, no resuelven algo. El sueño cumple todas estas funciones que hemos estado diciendo y el síntoma también tiene un sentido. Pero ¿cuál es la diferencia en el síntoma? Que cuando tú lo puedes hablar y asocias sobre el síntoma que tienes, la cuestión o el trabajo psicoanalítico es que tú al hablar pones en juego, porque en una sesión terapéutica el paciente habla para el psicoanalista, pero habla también para él mismo. Es decir, porque no tiene un discurso preparado. Entonces, muchas de las veces el paciente se sorprende diciendo cosas o asociando cosas. Entonces, ahí es donde tiene la posibilidad de, una vez que las ha dicho, poder transformarlas. Y eso es lo terapéutico. No, soñar es un proceso. Igual que determinadas cosas, como hablaba antes de la represión, que preguntó María, pero también hay determinadas cosas que son estructurales del sujeto psíquico, como pueden ser los miedos, determinadas fobias son naturales, la ansiedad es natural, lo que no es natural es la exageración de la ansiedad, la tristeza es natural, es decir, toda una serie de cuadros que en un punto exagerado se convierten en patológicos. Si están en un punto normal, tener miedo es normal. Lo que es más anormal no tenerlo. Es decir, Freud lo que va a plantear que todo en el ser humano, incluso la psicosis, por ejemplo, que da tanto miedo a nivel terapéutico, un punto psicótico tenemos todos.
Otra cosa es cuando no estás, cuando eso se te escapa totalmente de la realidad. Es decir, ¿qué es un punto psicótico? Un punto psicótico es cuando yo a veces estoy pensando una determinada cosa totalmente fuera de la realidad y alguien viene y te dice, baja, aterriza, y tú aterrizas. Pero hay determinados posicionamientos que son totalmente fuera de la realidad, que los tenemos todos. Es decir, todos somos neuróticos, todos somos fóbicos, todos somos psicóticos, todos somos maniáticos, pero el problema es la cantidad. O sea, tú en un determinado momento donde solo eres psicótico, ya estás fuera de la realidad. Entonces ahí es donde tienes el problema patológico. ¿Que eso se refleja en los sueños? No necesariamente. Un psicótico, por ejemplo, puede tener, el sueño lo puede tener mucho más pegado a la realidad, por ejemplo, que el resto de su vida cotidiana. Eso explicaría la parálisis nocturna, considerando la parálisis nocturna como un estado psicótico, un estado de control psicológico. Podría, depende en qué medida porque claro, el estado de sueño siempre te lleva a un estado... Estaba pensando, más que en la parálisis, estaba pensando en el sonambulismo. Concretamente, me vino el sonambulismo. En el sentido de que hasta qué punto, por ejemplo, un sonámbulo llegaría a agredirse. Por ejemplo, no se puede desconectar del todo. Yo creo que la parálisis del todo no lo sé. Yo creo que no, porque del todo no desconectamos, ¿no? Estaba pensando también en los procesos hipnóticos. Si tú a una persona que has hipnotizado, por ejemplo, ¿no? le das una orden, la hace. Todos hemos visto en espectáculo, haga el pollo, haga el no sé qué, la hace. Pero si tú a esa persona le dices, por ejemplo, algo, tírese por la ventana, no lo va a hacer. Hay un punto donde en lo que tiene que ver, y la parálisis tendría ese punto, porque claro, la parálisis es un estado total donde puede ser atacado por cualquier, es decir, es en contra del propio individuo. Yo creo que el sueño no llegaría hasta ese nivel, es decir, esa total desconexión donde otro... Pero por ejemplo, en el tema del insomnio, volviendo a este tema que me parece interesante, hay personas que padecen insomnio porque tienen miedo a dormir y perder la conciencia y ser vulnerables, no me salía la palabra, y ser totalmente vulnerables. Entonces muchas de las personas que padecen insomnio, cuando trabajas con ellas... Ser vulnerable a tus propias afecciones psicológicas. A tus propias afecciones y a los demás, porque claro, cuando tú duermes, estás totalmente dormido, puede venir alguien y tú no te enteras. Entonces tienen tal miedo a desconectar de la conciencia, a dejarte someter a tus procesos inconscientes, efectivamente, porque en el sueño, cuando duermes, estás sometido a eso. Entonces ahí pierden el control. Entonces son gente generalmente que tiene mucho control, o quieren tener mucho control, ¿no? Que ese es uno de los enormes problemas de la ansiedad. La ansiedad es en gente que quiere tener mucho control sobre su vida. Entonces, si alguna vez han padecido insomnio o no han podido dormir, se dan cuenta que cuanto más quieres intentar dormir, menos duermes. Cuando te olvidas, cuando te duermes. Es decir, son las 3 de la mañana, te tienes que levantar a las 7 para trabajar y dices, joder, me tengo que dormir, posible. Ahora, si eres capaz de decir, bueno, mira, yo me meto en la cama, si duermo, si no duermo, no duermo, y por lo menos descanso, ahí tienes más probabilidades. Porque el sueño no lo controlas tú, el sueño viene cuando quieres, porque es un proceso inconsciente, no es algo que controles. Los sueños ocurren en la fase REM, ¿no? Ajá. Entonces una persona que duerma más horas tiene más horas de sueño REM, y cuanto más horas de sueño REM quiere decir que tienes menor censura. No necesariamente, porque la censura tiene que ver con procesos psíquicos, no fisiológicos. Entonces también depende de tu propia vida y de tus propios pensamientos, porque claro, la censura también tiene que ver en la medida en la que tú después puedas contarlo. Y eso también tiene que ver con tus propios procesos personales y con tus propias aceptaciones, no solo de lo que has soñado, sino también de tus procesos inconscientes. Yo siempre digo, por ejemplo, que quien viene a la consulta es un valiente, porque no sabe lo que se va a encontrar de sí mismo. Entonces, no todo el mundo quiere
realmente sabe cuáles son sus miserias, también sus bondades. Pero muchas veces hay personas que no se permiten también dormir en ese sentido, o que no se permiten recordar los sueños, porque los sueños no porque les producen incomodidad, sino porque les produce placer. Yo sé que esto que voy a decir ahora sorprende mucho, pero el ser humano está diseñado para tolerar todo el sufrimiento del mundo y nada de placer. Es decir, lleva muy mal tolerar el placer. Sufrimiento, todo lo que quieras. Cualquier cosa que sea placentera le cuesta mucho aceptarla. Entonces la censura también puede ser por un sueño bueno, no necesariamente por un sueño negativo, por un sueño malo. Entonces aceptar, o sea, tiene que hacer un enorme trabajo psíquico para tolerar. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Tú cuando en un porcentaje le preguntas a la gente ¿qué tal está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es muy raro que un porcentaje elevado de personas te diga muy bien. Bueno, bien, tirando, más o menos, aquí vamos. Es raro que te digan muy bien. Es raro. O bien, muy bien, y te den hay una tendencia a... no voy a decir, además hay esa superstición también, no voy a decir que me va muy bien por si me va mal. ¿Pero cómo te va a ir mal por decir que me va bien? Eso es una superstición. No nos olvidemos que en la evolución del pensamiento humano, primero estuvo el pensamiento mágico, supersticioso, después el religioso y después el científico. Pero ninguno de esos tres se ha superado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque tengamos el pensamiento científico, muchas de las veces que pensamos tenemos pensamientos supersticiosos mágicos. No creo que nadie de aquí, si ve una escalera y tiene la posibilidad de no pasar por debajo, pase por debajo. ¿Explicación? Sí. Bueno, primero quería darte las gracias por venir a hablar de psicoanálisis. Una disciplina a la que le tengo mucho amor. He estado tomando notas, estoy bastante en desacuerdo contigo. Vale. Voy a intentar dar los puntos principales para dejar mi opinión sobre este tema tan interesante. Creo que en el tema del sueño, lo principal es decir que el sueño, para ser rotundo es lo que creo que es decir, que el sueño es un test. Porque imaginando la situación clínica que tú hablas, y demás, no hay imagen, lo que hay es una oralidad y un fonético de un texto que es lo que está en juego. Entonces, el sueño es un texto y la interpretación, que tampoco me ha quedado claro, para ser rotundo también, la interpretación es un corte. Porque si no lo definimos como un corte, estamos entrando en la puerta de sentido, en creer que entendemos el goce del otro. Y entonces creo que así a mí me queda más claro. Es decir, el sueño como texto. Sí, ¿te parece un lenguaje? El sueño sí me parece un lenguaje. Claro, un texto como lenguaje, claro. El sueño me parece un texto en el sentido de que, aparte ahí el lazo con la manera en que empezaste a hablar, yo creo que Freud no se propuso, o sea, se encontró con que los pacientes asociaban, en sus asociaciones metían los sueños. No, y al meter los exactamente. sueños... Sí, pero, a ver, Freud trabaja con sus pacientes y evidentemente va haciéndolo, pero Freud sí que se plantea en un determinado momento usar los sueños como... Pero se lo plantea porque nota que en el... Claro, se le impone, sí, evidentemente se le impone, y se le impone que sus pacientes... De hecho, Freud en un momento determinado dice: ya no voy a escuchar a mis histéricas, que lo cual no quiere decir que no les vaya a escuchar, quiere decir que él las va a escuchar de otra determinada manera y no solo se va a quedar con el contenido manifiesto de lo que decían estas pacientes. Y eso tiene tremendamente que ver con los sueños. Evidentemente sí, evidentemente a él se le impone, igual que se le impone toda la cuestión sexual, etcétera, se le impone, pero él utiliza, o sea, de hecho, él, por ejemplo, con respecto al tema de los sueños, antes de escribir la interpretación de los sueños, hace un trabajo de leerse absolutamente todo lo que había publicado sobre los sueños hasta ese momento. O sea que tiene una intencionalidad también. He leído varias veces la interpretación de los sueños. Sí, no, sí, yo también.
cuestionando, No lo estás comentando como... No lo estoy comentando como para ti solo, lo estoy comentando para todo el mundo. Si tú lo has leído, genial, me parece perfecto, me parece que todos deberíamos leerlo varias veces, porque cada vez que lo leemos también nos apropiamos de cosas diferentes, por eso tiene sentido leerlo varias veces. Lo del corte que decías, sí, evidentemente también es un corte, sí, la interpretación es un corte, y es un corte en el sentido que decías tú también, de cambio de sentido, de quitar el sentido al discurso, sí, también es un corte, ¿cierto? Es un corte de lectura. ¿Totalmente de acuerdo? Mi comentario es un poco con lo que planteaban por ahí adelante de la parálisis, pero en este caso yo creo, no sé si me equivoco, no soy experta, no he leído jamás a Freud, pero me he enterado de alguna cosilla. Y sí me llama la atención curiosa porque yo suelo soñar mucho, la verdad tengo un cerebro muy activo y los recuerdo todos. Y recuerdo los detalles y de hecho es como si fuera medio bruja porque luego me pasa y es una premonición y es que seguro 100% que va a ser así. Y luego la parte de los desdoblamientos en el sueño, ya no del sonambulismo, sino de cuando sientes y te ves a ti mismo a conciencia, cómo te elevas y cómo, no sé, la parte que, verás, yo leí el título de la conferencia y nunca lo relacioné ni con el psicoanálisis ni con Freud. Yo dije, bueno, mira, una cosa que justo porque llevo unos días con una serie de sueños y tal, ¿no? Para no entenderme más, la parte a lo mejor más, ¿cómo sería? Más espiritual de los sueños, ¿no? Más, ya no tan científica, supersticiosa, sino esta cosa de que hay quienes tenemos esa sensibilidad y hay cosas que no las veo en mi vida, pero las veo luego cuando estoy en este reposo. Y me da miedo esa parte del desdoblamiento, ya no del sonambulismo, sino de que hasta me ha pasado de que no me puedo despertar y estoy despierta y es como un sueño dentro de un sueño. Son diferentes niveles de conciencia, pero de todas maneras de todas las maneras también tiene una cosa, el sueño. Freud plantea que todos los personajes que hay en el sueño somos nosotros mismos también. Entonces igual tiene que ver también con el planteamiento del desdoblamiento que estás diciendo tú. Es decir, en cada uno de los personajes que hay en el sueño, aunque sean personajes distintos, somos nosotros mismos también. Parte de ese, o una identificación con parte de ese personaje. Entonces eso también podría tener que ver con lo que tú planteas del desdoblamiento. Entonces, sí, y bueno, eso de soñar dentro del sueño, etcétera, etcétera, es cierto que se vería cuando tú asociaras sobre eso que tiene que ver, pero sí que es cierto que también hay distintos niveles de conciencia. Yo creo que todos hemos soñado en algún determinado momento que estábamos dentro de un sueño, o incluso que estábamos despiertos y no estar despiertos. Eso que quieres mover el cuerpo y no te puedes mover porque en realidad estás dormido. O la incorporación de lo real, está sonando un timbre en el sueño y es tu despertador, pero tú has incorporado, porque luego está el deseo de querer seguir durmiendo. Claro, el típico me hago pipí. Claro, sí, el baño y claro, pues ese es el deseo de querer seguir durmiendo también, ¿no? Que incorporas, o el típico que te estás cayendo y justo cuando llegas abajo despiertas, o el típico que te están saliendo. Ese es por los latidos del corazón, ¿no? He leído. También, sí. Por las palpitaciones, el ritmo cardíaco baja muchísimo, tienes ese espasmo de que como te despiertas, sí, pero en realidad no, claro, pero en realidad ¿quién lo genera eso? Porque lo psíquico también genera eso, esa cuestión orgánica, también la puede generar, la bajada de quiero decir, el propio sueño puede hacer que se provoque eso en lo físico, toda la cuestión psicosomática y demás. Psicosomática, esa es la palabra. Sí, por favor. Estaba el señor. Sí. Quería preguntar lo siguiente, en un programa de redes, en el programa de Gordo José, como que lo conocen, ¿no? Pues se demostraba que muchas de las decisiones que supuestamente tomamos conscientemente, en realidad las toma inconsciente, lo subconsciente. Sí. Se demostraba mediante la Entonces no entiendo cómo tú dices que el consciente recibe
al subconsciente o al inconsciente, cuando en realidad parece que el inconsciente tiene más peso en nuestras decisiones. La tiene, pero que lo reprima no quiere... A ver, yo lo que digo es que el acceso de todo lo inconsciente a la conciencia es imposible, pero lo que maneja nuestra vida son los procesos inconscientes, no los conscientes. Es decir, entonces lo que yo digo es que hay un proceso que es el de represión porque nuestra conciencia no toleraría esos procesos inconscientes. Pero lo que comanda nuestra vida son los procesos inconscientes y las decisiones, por supuesto, las toman los procesos inconscientes en mayor medida que los conscientes, pero en el aparato psíquico son los dos necesarios. Es decir, no puede estar uno sin el otro, pero existe una censura que impide, o sea, no pasan permeablemente de uno a otro. Entonces la represión es eso, es decir, que aquellos procesos inconscientes no son tolerados por la conciencia, tienen que ser reprimidos. Cada persona tiene sus procesos de represión, pero la represión es un mecanismo necesario para el ser humano. Pero sí, las decisiones, la mayor parte de las decisiones son inconscientes. Y cuando queremos transformar eso, ese es el trabajo de alguna manera terapéutico, ¿no? Porque muchas veces las decisiones son inconscientes, pero no lo sabemos. Y ni sabemos cuál es, ni sabemos en función de qué estoy tomando esa decisión, ¿no? Ni con qué tiene que ver esa decisión que tengo una cierta compulsión a tomar, o esas varias decisiones que tengo una cierta compulsión, no sé por qué las estoy tomando, ¿no? Porque precisamente que sea inconsciente es que no es susceptible de conciencia, porque si no ya sería otra cosa. Está el preconsciente, que ahí sí hay una permeabilidad, que forma parte de la estructura del aparato psíquico, que ahí sí que entra parte de lo inconsciente, pero tampoco coincide con lo consciente. Entonces, resumiendo, se podría decir que, no digo la conciencia, pero que la mente humana es un diálogo continuo entre el subconsciente y el consciente. No sé si un diálogo, pero que tienen que aprender a convivir. Y que hay una dificultad. No diría una dificultad. Convivan juntos, porque forman parte del psiquismo. Pero diálogo del inconsciente sabemos por los efectos. Y los efectos los tenemos en la conciencia y en los actos. Nuestros actos dan cuenta de lo que ha ocurrido en nuestro inconsciente. Los efectos del inconsciente sabemos por los efectos que tiene en nuestra vida, que generalmente son actos. Yo me alegro de que haya ese control, porque yo, por ejemplo, he soñado en 2 ocasiones hace ya tiempo, y no se me olvida, 12 años, que mato a una persona. Que además la destrozo y la escondo debajo del suelo, como si fuera una película terrorífica. Y eso me parece terrible. Lo he soñado 2 veces, hace muchos años. Era un casero que tenía yo en un centro de danza que tenía yo alquilado. Y para mí era terrible, era casero que tenía yo en el centro de danza. Estaba deseando pasar. Pero lo he soñado al cabo de 30 años. Qué control más bueno. Sí, evidentemente que lo sueñes es algo que quiere decir, ni siquiera que lo desees, ni siquiera que lo fantasees, porque el que desees, que sueñes algo no quiere decir que lo vayas a hacer tampoco, ¿no? No sé si por ahí... La señora del sonambulismo. ¿Perdón? Sí, el sonambulismo. Bueno, en el sonambulismo lo que no está controlado es lo motriz. No tanto el soñar o no soñar, lo que hay una desinhibición, desinhibición no sería la palabra. El resto de los soñantes tenemos lo que hablamos de esa parálisis motora, y en el sonambulismo no hay esa parálisis motora. Lo que sí, pero infantil o adulto, no creo que desde un punto de vista que estamos planteando haya una enorme diferencia. Obviamente depende de qué infantil hablemos, quiero decir, porque si es menor de 4 o 5 años, todavía también su propio aparato psíquico no está terminado de formarse. Entonces, esa diferencia sí, pero a partir de que en el ser humano está constituido el lenguaje como tal, yo creo que a partir de ahí no habría diferencia entre el sonambulismo adulto y el sonambulismo infantil. Infantil, hablando de estas edades que estoy planteando. Y luego, bueno,
lo que la planteaba antes también, siempre hay unos límites, quiero decir, también hay una protección, ¿no?, del ser humano, ¿no?, incluso porque puede parecer inconsciente, descontrol total, pero descontrol también tiene sus propios mecanismos, el inconsciente, no de control, pero sí de actuación, ¿no?, tiene otra lógica, funciona con otra lógica distinta de la conciencia. Se ha hablado mucho, yo por ejemplo, estoy durmiendo, sí. El timbre de la puerta lo siento real, me despierto. Como ya eso lo llevo arrastrando de mucho tiempo, pues ya no me he hecho cuenta. Como mi subconsciente sabe que yo sé que no es verdad, siento el teléfono, manda narices. Hay una cuestión con los timbres. Igual es con la palabra timbre, no sé. Sí, que igual es con la palabra timbre, que no sé. Digo que de alguna... Son como llamadas. Claro, pero fíjese su mecanismo, ¿no? Voy a engañarme, voy a autoengañarme, pero no puedo autoengañar al inconsciente porque le aparece otro timbre en forma de teléfono. Sí, claro. Digo que igual es con la palabra timbre o con la palabra llamada, que la dijo usted. No tengo ni idea, pero ya no le caso. Digo, igual es con la llamada. Alguna llamada, pero la llamada es lo que hablábamos de la asociación libre. Yo puedo asociar sobre la palabra llamada, pero tendría que asociar usted, porque vete a saber, la palabra llamada puede ser un timbre, una llamada de timbre, una llamada de teléfono, o puede ser una llamada espiritual, no sé. Es que porque al principio, a lo mejor a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7, no siento horroroso. Sí, no, es que uno los vive como reales, claro. Suena real. Sí. Entonces, sí. Ya sé que soy yo. Sí. Va a haber fuego, me están llamando y no abro. No, bueno. ¿Cuál es para eso? ¿Cuál es para eso también? Pero esto es un hombre que a ver. Sí, por favor. Yo tengo varias preguntas, si es posible, claro, porque el tiempo es para todos. Se ha hablado varias veces de la represión, textualmente creo, si no soy humana, se reprime lo que se debe oprimir. Por ejemplo, el tema de la sinceridad, ¿no? Sí. Pienso yo que esto, según la sociedad que sea, en la sociedad en que se ve, que se viva, según las religiones. Sí, toda la cultura, sí, por supuesto. El ejemplo de la escalera, verá, pues yo paso por la, verá, depende de la persona, con la escalera, pues claro que depende de la persona, pero era el tema de las supersticiones porque no hay ningún pensamiento superado, todos forman parte de nosotros, es decir, todos absolutamente en algún momento tenemos pensamientos supersticiosos, obviamente. Sí, eso sí. Claro, a eso me quería referir. Represión de lo que se debe oprimir. La sinceridad, o sea, decir no, tú una, a ver, que yo la verdad es que lo has dicho, creo que la idea la he cogido yo así, ¿no? A ver. Y yo es que la verdad soy muy sincera, ¿no? Y te voy a decir la verdad, ¿no? Y no sé, y parece cómico, pero hay personas así y verá, no sé, como convencionalismo para normalizar, ¿no? O sea, para una forma de convivencia. Claro, de convivencia. Pero, sí, claro, pero normalizar dentro de mi cerebro, si tengo alguno, no sé, la veo muy fuera de lugar, porque como tenemos de nuestro Padre, de nuestra Madre y nuestro Espíritu Santo, normalizar el sinónimo ya puede. Pero normalizar es con la norma, ya, pero normalizar es con la norma. Claro, no, pero dije antes que obviamente necesitamos toda una serie de normas para convivir. Quiero decir, hombre, que si no nos mataría. Claro, y la sinceridad excesiva, a ver, no es la sinceridad excesiva, es decir lo que a mí me parece. Y me estaba refiriendo sobre todo a eso, que hay gente que dice, yo soy muy sincera, eso también es un abanico muy amplio, y dice lo primero, ¿vale? Pero dice lo primero que se le ocurre, en ese sentido lo estaba diciendo yo, que hay gente que dice soy sincera, y yo digo lo primero que se me ocurre, sin que me diga nada.
Entonces estoy hablando con personas y eso primero que se me ocurrió a mí, por muy sincero que sea, igual sí que lo tengo que tamizar para poderlo decir sin que deje de ser sincero. ¿Pero por qué? Porque yo soy así, yo me identifico. Bueno, no puedes vivir en esta yo te digo, pero no sé, me niego a creer que vayas diciendo lo primero que te pasa por la cabeza, sin que me dé nada. Pero me estoy poniendo en lugar de otras personas con empatía. No, la empatía es otra cosa. La empatía es otra. Tiene que empatizar con el paciente. No, pero yo no sé empatizar. Yo no usé la palabra empatizar. ¿Tú no sabes empatizar? No digo que no empatice, pero no usé la palabra empatizar. No, lo de la transferencia. Transferencia. No tiene nada que ver con empatizar, ¿no? No digo que no tenga que ver con empatizar, pero digo que no fue esa palabra la que yo utilicé de transferencia. Pero digo, de todas las maneras, digo que seguro, estoy convencida de que, porque cuando hablé de la palabra sincera es también para evitar la confusión de sinceridad con decir lo primero que me viene a la cabeza. Sí, que a lo mejor ahí te juega una mala el inconsciente. Sí, pero por eso digo lo de normalizar que con la norma y con el convencionalismo, porque todos necesitamos convencionalismo para vivir. No digo que uno tenga que ser totalmente convencional para vivir, puedes romper efectivamente, puedes romper las normas, pero no puedes romper las normas en cualquier momento de cualquier modelo. No puedes, no lo puedes. Pero no lo puedo hacer, entre otras cosas, porque vives con personas. También socialmente, si para romper tú la norma tienes que fastidiar a alguien, ¿sabes? Vale. ¿Se puede conectar el...? Un momentillo. A mí me pasaba cuando era muy, con 13, 14 años, que yo estudiaba de noche, o sea, dormida, es increíble, pero es cierto. Yo repasaba lo que se había dado en clase, estudiaba, yo no era consciente, pero eso, ¿qué interpretación tiene? Estudiaba de noche, durmiendo, Claro, pero si lo recuerdas, ¿cómo podemos pensar que era inconsciente? Es que, a ver, estudiabas, que es decir, que ibas repasando la lección mientras dormías. Sí, parecía que veía todas las materias, y bueno, o una materia, evidentemente, depende del día, oye, que ¿se te quedaba? Sí, claro, pero vamos a ver, eso era porque previamente habías hecho un trabajo de estudio. Bueno, a clase o simplemente con una clase. Bueno, en cualquier caso habías hecho el trabajo de atender en clase para luego repasar el... Por supuesto. No es que tenga una determinada interpretación, de alguna manera ese es un mecanismo que tú utilizabas para repasar. Pero yo creo que en cualquier caso sería si tú lo recuerdas así, sería más preconsciente que inconsciente. Vale. Y lo último, he escuchado, no sé si será verdad o no, que reportajes que dice que fase REM, no sé qué, bueno, da igual, con mecanismo científico, hay personas que duermen, y da igual que la edad que tenga, que duermen 4 horas, por ejemplo, y le cunden como si fueran 8, por poner una exageración. Y personas que duermen 8 y le cunden por ponerle una expresión vulgar. Como si fueran 4. Como si fuera la mitad o si fueran 5. ¿Eso es así o no? Es porque es una sensación subjetiva. No, científicamente. Sí, pero el lecunde, ¿qué estamos queriendo decir con lecunde? Que se relaja, Pero ¿cómo han podido valorar que le cunda eso? Porque si lo han hecho desde un punto de vista fisiológico, habrán hecho con parámetros fisiológicos, pero la sensación subjetiva de le cunde, ¿cómo la han podido medir? Eso es lo que te... Bueno, yo no sé exactamente, claro, por era eso un reportaje francés, pero yo no me acuerdo, lo vi hace mucho tiempo, pero era físico y psicológicamente. Claro, pero por eso te digo que a mí me interesaría saber cómo medían lo psicológico, lo físico, vale, con el electrodo, lo que tuviera, pero lo psíquico me interesaría saber cómo lo midieron para saber que le cunde o no.
Muy relativo, claro. Claro, y muy subjetivo porque a veces incluso dormimos 5 minutos y tenemos la sensación de haber dormido 3 horas y a veces dormimos 3 horas y tenemos la sensación de no haber dormido nada. Por eso te digo que lo psíquico, por eso te digo que fisiológicamente sí que es cierto que se puede medir, pero psíquicamente es mucho más complicado. Hablar, o sea, despertarte con tu voz no es una forma de sonambulismo. No, despertarte con tu propia voz. No, y a ver, no, incluso si estás hablando, despertarte a ti misma hablando. Sí, es una rutina que... Sí, también. Sí, dígame, por favor. Lo que dijo antes de las premoniciones, sí, yo no estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Porque resulta que yo he tenido premoniciones. Bueno, puedo explicar lo que puedo decir. Sí, dígame. Yo soñé con una casa, era esto hace muchísimos años, y era una casa que se cayó en arco, en una parte que está así como metida en la roca, la casa. Sí. Y ahora comenta mi padre, uy, lo que ha pasado en arco. Digo, ay, no me digas. Empezó a decirlo, digo, mira, era una pensión. La señora era como de 50 y tantos años. Y yo iba con mis amigas y ahora digo, uy, que esto se va a caer, corre, salimos corriendo y hace la casa blum. La señora, digo yo, ay, la señora se ha quedado ahí. Y ahora resulta, esa casa era una pensión. Resulta que mi padre había estado, yo no conocía algo, por ahí. Mi padre había estado en esa pensión, conocía la casa y la señora. Y ahora cuando él se escucha contar, digo, sí, y es una señora con canas, con unos 50 años, chiquilla, pero ¿quién te lo ha dicho? Y yo le dije todo. Y tiene así como una baranda, un patio con una baranda, y la señora estaba en la baranda así. Y entonces dice, eso que tú te has ido con tus amigas a Arco. Yo no conozco Arco, no sé nada. Entonces a mí me sorprendió yo todos los detalles, una cosa que yo no puedo decir, es que eso como pasó esto lo otro. Sí, es lo que, pero de alguna manera es lo que habíamos planteado. Sí que lo habíamos dicho, los sueños premonitorios evidentemente no es, como yo decía antes, cuando nos comunicamos, nuestros inconscientes también se comunican. Es decir, yo no sé en su caso, pero sí que es cierto que a veces podemos haber escuchado cosas que no sabemos ni siquiera que hemos escuchado a nivel porque las hemos procesado a nivel inconsciente. Que sí, no necesita haber estado, pero el hecho de que la conexión, de que su padre hubiera estado ahí, no sé si eso podría tener que ver, ¿no? ¿Podría haberme conectado con mi padre? No conectado, pero yo qué sé, en algún determinado momento. Pero es que resulta que mi padre se enteró, esto era mediodía, yo lo había soñado ya. Sí. Entonces mi padre se enteró a mediodía. Sí, no, pero a lo que yo me refiero es que en algún determinado momento usted también pudo haber escuchado que su padre había estado en la pensión o no sé, pero realmente o él o de otra... Sí, no, sí, el sueño, sí. Resulta que después, bastante más tarde, digo, pues yo quiero ver dónde se cayó la casa. Fui a Arco y yo quiero ver dónde y era exactamente lo que yo había soñado. Perdona que interrumpa, en función de eso, entonces lo que tú quieres decir es que no hay premonición como tal, sino que todo son cosas construidas de nuestro subconsciente, es decir, no sé, como, digamos como regla, habrá eso. No, vamos a ver, también hay... ¿Y las profecías? Bueno, porque yo sí creo en eso. Necesito desde el punto de vista psicoanalítico y de las premoniciones. Yo trato de... A ver, lo digo por una simple razón.
Mira, y verás, una cosa que me pasó yo no creo, por ejemplo, en la lotería. En mi vida he jugado a la lotería. Mi padre es mucho de jugar a la lotería y de preguntarme, Alejandra, ¿qué sueñas? Para él buscar el número y la vaina. Total, lo prometo, es con mi hija. Llega un día el señor y me dice, ¿qué has soñado? Y le digo, pues soñé con piojos. Y soñé que tenía un piojo, me caían los piojos. Y me dice, ¿y mataste a algún piojo? Y yo le digo, sí. Me dice, ese es tal número. Yo no creía en eso, ni mucho menos, pero al final lo he jugado y lo he ganado. Ahora, en función de eso, simplemente pudo haber sido casualidad, la estadística, probabilidad. Pero lo cierto del asunto, y es el punto donde voy, igual que la señora, o sea, hay cosas que realmente uno no tiene información. Hay cosas que tú no tienes información. Una consciente de una persona. No tienes información consciente, no sé si tienes de otro tipo. Es que es eso, yo vengo por ejemplo de otro país. Y yo nunca, gente aquí que yo, verá, vengo de otro país y llego aquí, sueño con una cara y conozco a esa persona. ¿De dónde carajo sale esa cara? Es porque yo te conozco después. ¿Entiendes? No hay una información previa ni nada, a no ser que ¿Y cómo lo sabes? A no ser que, no sé, que lo haya construido. Porque no sé, es que no, pero tampoco sé si sabes, digo, y esa contundencia en que no ha habido ninguna conexión, no sé. Por eso. Consciente. Entonces, de ahí cobra como más fuerza el hecho de que sí que los sueños pueden ser realidad. Sí, ¿no? Sí, los premonitorios, hemos dicho que hay sueños premonitorios. Y que de hecho muchos sueños representan nuestra realidad o nuestros deseos más oscuros. Eso, obviamente. Que representan nuestra realidad, seguro. Son bellísimos los sueños, de todas formas. Gracias. ¿Hay alguna manera de conectar el consciente con el inconsciente? La pregunta va por lo siguiente. En el mundo oriental hay sacerdotes de religiones que llegan a un estado de meditación profunda e incluso se ha llegado a demostrar científicamente con exploraciones radiológicas que activan zonas del cerebro que muy poca gente llega a activarlas comprobadas por resonancia magnética. No digo que eso sea inconsciente. Pero de alguna manera, ¿qué es lo que hace que medita tan profundamente? ¿Con qué conecta? ¿Qué estado es el que alcanza? ¿Llega a la inconsciencia o llega a un estado que, bueno, tendrá su definición que no tiene nada que ver? Yo lo que te puedo decir es que es imposible la conexión consciente del inconsciente. Y que, imposible. La conexión en el sentido de que se puede acceder a todo lo que hay en el inconsciente a través de la conciencia. Si no, no tendría sentido que existieran los dos mecanismos. No tendría ningún sentido. Se sabe del inconsciente por los efectos. Es lo que te puedo decir. Se sabe del inconsciente por los efectos. ¿Cómo llegan a esos estados de meditación? Pues no sé. Quiero decir, pero aunque lleguen a esos estados de meditación, no llegan a conocer todo lo que ocurre en su inconsciente. Es imposible, por definición es imposible. Pero es tan... Yo quería preguntar una cosa. ¿Cómo es el inconsciente? ¿Cómo? Pero es que no... Es un territorio tan desconocido como es el inconsciente, porque estas personas... Pero desconocido para qué, desconocido desde qué campo, porque... En el sentido de que llegan a una situación en que logran explicar cosas de sus personas que de otro modo otras personas no consiguen. Bueno, también, claro, pero por ejemplo en el tema de la hipnosis, por ejemplo, vuelvo al tema de la hipnosis, también hay personas hipnotizables y personas no hipnotizables, porque personas sugestionables y no sugestionables, ¿por qué? Quiero decir, no todo es para todos. Pero en la hipnosis entonces tú traes a la conciencia cosas inconscientes, ¿no? No exactamente, no a modo de espejo, no. Puedes regresar a determinados estados, etcétera, etcétera, pero no llegas de una manera porque sigue siendo en el lenguaje también. Entonces lo que tú traes también es matizado, también tendríamos que hablar cuál es el tiempo del inconsciente, cómo se trabaja el tema del tiempo, y aunque tú lo traigas, no es que vayas, como si decirte yo, a los 9 años y tras los 9 años tal y como ocurrieron, no es tu discurso de los 9 años. ¿Me entiendes? Que eso está matizado, no es una película filmada, no.
Mira, te quiero decir, no hay una crítica... Por favor, este señor. Mira, te quiero comentar un tema que realmente no ha salido todavía. El subconsciente es capaz de manejarse y cambiar los propios sueños, no lo sé. Te lo voy a explicar de una manera clara. Yo tengo un sueño que es consecuencia de algo que yo estoy viviendo. Por ejemplo, yo me voy a acostar, esto es un hecho real, y he escuchado una noticia que me ha impactado en la televisión. No tiene que ver nada con esto último, es una cosa muy corriente. Y entonces, durante la noche, tú vas procesando esa noticia o ese problema que tú tienes constantemente y realmente te produce, pues, dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llega el último momento en el cual no sé qué aparece, que ese dolor, esa preocupación, esa obsesión que tú tienes negativa sobre ese hecho se vuelve positiva, porque ocurre algo placentero que te transforma completamente. Eso ocurre a veces. Eso, Sí. Mira, te lo voy a... Pero claro, hablamos de realidad psíquica y de realidad material, claro que... No, pero te lo voy a explicar más claramente. Ese conflicto que había procesado durante todo el tiempo termina que ese mismo personaje con el cual yo había estado debatiendo toda la noche ese problema, pues resulta que me lleva a un lugar idílico y me deja allí. Y es un sitio maravilloso, en el cual hay un lago, y tú te bañas en ese lago, que es agua caliente, y dices, oye, qué maravilloso. El sueño se ha transformado en un placer. Claro, pero he dicho yo que el sueño era como una realización de deseos. Entonces igual su deseo no era el conflicto, sino era resolverlo también, y en el sueño ha resuelto usted de esa manera. Perdón, ha resuelto de esa manera. No sabía yo que yo quería resolverlo, o es que se ha resuelto. No, usted quería resolverlo. Porque en mi subconsciente se ha resuelto. Claro, sí, ahí se ha resuelto, pero es usted el que lo ha resuelto. No sé si el problema real, cuando esté con la persona, estará, pongamos que es con una persona, esté resuelto o no. Claro. Lo ha resuelto usted, y es más. Pero también es esa, porque hipnosis te decía, como una realización de deseos. El cómo, el quite está en el cómo. En el sueño se ha resuelto. Era su realización de deseo, pero en la realidad no sé, si volvemos y nos encontramos con ese conflicto, seguramente que seguirá ahí. En la realidad, otra cosa es que debido a ese sueño usted vaya con otra posición o actitud, y entonces ahí sí permita que se resuelva. Totalmente. Eso sí, ahí sí. Pero es porque el sueño lo que le hace a usted es pensar y transformar. He dicho antes que el psiquismo no deja de funcionar. Entonces muchas veces... yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, estudiando matemáticas, que muchas veces te ponías con un problema y venga, y no eras capaz de sacarlo, y decías, lo dejo, y a la mañana siguiente te levantabas y decías, ostras, que era así. Pero es que es un sueño positivo al final. Sí, claro. Porque lo resuelves en el sueño y te da una fuerza para pero porque esa fuerza ya estaba en usted. Usted provocó que el sueño fuera así, porque era su deseo. Su deseo estaba antes que el sueño, y su deseo provocó el sueño, y luego provocó la realidad. Sí, muy bonito. ¿Terminamos con usted? Tenía que ver con la pregunta anterior sobre la hipnosis. Si no estoy muy equivocado, una de las críticas que se le hacía a la hipnosis regresiva era precisamente que la comunicación entre el inconsciente y el consciente establecía un puente a veces confuso, de manera que la hipnosis lo que acababa por hacer era transmitir, o la persona transmitía las fantasías y las sugestiones acumuladas. Claro. Por eso, ¿hasta qué punto es fiable o no? Es que eso, por eso digo que la hipnosis en cualquier caso no sería para todos. Lo he dicho hace un momento, porque claro, hay personas que no son sugestionables como para ser hipnotizadas. Lo que se vio clarísimamente es que no era la manera, ni era la panacea de llegar al inconsciente, porque no se puede llegar. Eso es lo que se vio. Se trató de investigar sobre eso, hubiera sido fácil. O sea, porque lo que se pretendía era lo siguiente: te hipnotizo, porque se suponía, se trabajaba con la teoría del trauma. Entonces tú has tenido un trauma a los 9 años, regresas a los 9 años, resuelves ahí el trauma. Ojalá fuera así fácil,
pero es que no es exacto. Primero porque, por lo que le decía antes, porque no vuelves a tus 9 años, vuelves a los 9 años que vete a saber que tú imaginas ahora. Bueno, porque de hecho el pensamiento vamos a ver, el concepto de pensamiento en realidad se refiere a la última vez que pensamos sobre ese pensamiento. Claro, y luego está modificado en base a... Totalmente, es que no hay coincidencia entre lo que pasó a los 9 años con lo que tú piensas ahora que pasó a los 9 años. Claro. Por eso he dicho que para entender también eso tendría que explicar el concepto de tiempo con el que trabaja el inconsciente, que no es el tiempo del reloj, no tiene nada que ver. Es decir, por eso que tú puedes transformar tu pasado, porque tu pasado lo piensas hoy. Tú piensas un conflicto, por ejemplo, que tuviste hace 20 años con alguien, pero lo estás pensando hoy. No es el mismo conflicto de hace 20 años, porque tú en esos 20 años ya cambiaste. Entonces, ya el conflicto es otra historia. Ya no es, entonces, cuando tú puedes cambiar eso, realmente cambias tu pasado. Porque cuando tú puedes pensar ese conflicto de otra determinada manera, mediatizado por lo que eres ahora, es lo que decía antes cuando hablaba de las huellas miméticas, que esa tendencia a volver a esa satisfacción, pero que nunca llega, porque nunca la vas a encontrar, nunca va a coincidir. Tu pasado nunca coincide con lo que tú dices que es tu pasado, porque ya estás mediatizado por todo lo que has aprendido después, por todas tus experiencias, etc. Claro. Bueno, pues creo que muchísimas gracias, Carmen. Si queréis ver a Carmen otra vez, estará el 6 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Blas Infante, impartiendo otra conferencia de psicoanálisis que se titula Me atrevo a saber. Ahí va. Además del que esté interesado en el encuentro psicoanalítico que ella organiza, pues le podéis preguntar lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por vuestra paciencia, muchísimas gracias por vuestra intervención tan rica, tan variada, y gracias, Carmen, sin duda alguna. Gracias. Yo quería agradeceros vuestra asistencia y vuestra participación, y ha sido un placer estar hoy aquí en este foro.